Lo que acaba de ocurrir entre Donald Trump y Vladimir Putin no es una llamada diplomática tensa más. Ya pasamos ese umbral hace tiempo. Y la razón por la que lo que vino después en el despacho oval se ha vuelto tan preocupante es que esta vez no estamos hablando de si el presidente de Estados Unidos tuvo una conversación difícil. Eso sería lo de menos. Lo que estamos viendo es algo de otro calibre. Un presidente que recibe una advertencia directa del líder de la potencia nuclear más grande del mundo. Una advertencia sobre las consecuencias catastróficas de continuar la escalada contra Irán y que 90 minutos después aparece frente a las cámaras confundiendo países, inventando batallas navales que nunca existieron y hablando de una guerra como si fuera un partido de patio de escuela donde solo falta que el otro equipo levante la mano y diga «tío». Eso cambia todo. Porque una cosa es la tensión geopolítica normal, que la hay, que la ha habido siempre, y que los sistemas están diseñados para gestionar. Otra muy distinta es un presidente que está manejando simultáneamente advertencias nucleares rusas y una guerra abierta con Irán, mientras su propio discurso público sugiere que ya no puede distinguir entre Ucrania e Irán, entre lo que está pasando en el mapa y lo que pasa dentro de su cabeza. En este video, vamos a desgranar 3 cosas que casi nunca se explican juntas. Primero, ¿qué fue exactamente lo que Putin le dijo a Trump durante esos 90 minutos de conversación y por qué esa advertencia no fue diplomacia de rutina, sino una línea roja dibujada con la mayor claridad posible? Segundo, ¿qué salió de la boca de Trump 90 minutos después en esa conferencia de prensa del despacho oval que dejó a sus propios aliados preguntándose si el presidente entiende la guerra que está dirigiendo? Y tercero, y esto es lo más importante, porque ya no se trata solo de Trump, ni solo de Putin, sino del margen de error que queda cuando 2 conflictos militares simultáneos, Irán y Ucrania, están siendo gestionados por un hombre que públicamente los está mezclando. Un presidente con autoridad para ordenar ataques que no puede distinguir entre los países que está atacando no es un problema mediático, es un riesgo operacional literal. Y eso, en el contexto de la fuerza militar más poderosa del planeta, tiene consecuencias que van más allá de las ruedas de prensa. Todo estalló cuando nos enteramos no a través de la Casa Blanca, no a través de un portavoz presidencial, sino a través de medios rusos, de que Donald Trump y Vladimir Putin habían hablado durante 90 minutos. 90 minutos. Eso no es una llamada de cortesía. Eso no es un intercambio protocolar de felicitaciones. Esa es una conversación donde se están poniendo sobre la mesa cosas serias, líneas que no se pueden cruzar, consecuencias que alguien quiere que el otro entienda con total claridad. Y el contenido de esa llamada llegó al mundo a través de un comunicado oficial enviado a la agencia de noticias rusa, TASS, no a la prensa estadounidense, no a través de un portavoz de la Casa Blanca, a través de los medios del Kremlin. Cuando es Moscú quien decide qué se sabe y qué no se sabe sobre una conversación entre los 2 presidentes más poderosos del planeta, algo está fundamentalmente desequilibrado en esa relación. No es una señal menor, es el titular dentro del titular. Lo que Putin le dijo a Trump fue directo y sin margen para la interpretación creativa. Si Estados Unidos e Israel llevan a cabo otra invasión terrestre o un ataque masivo contra Irán, las consecuencias serán extremadamente perjudiciales. Putin utilizó las palabras extremadamente peligroso e inaceptable. No es vocabulario diplomático suave, es el lenguaje que se usa cuando se quiere que el otro entienda que has llegado a un límite. Y para calibrar el peso real de esas palabras, hay que entender algo sobre la relación entre Trump y Putin, que los medios convencionales raramente explican con la honestidad que merece. Putin no llama a Trump como un igual negociando con otro igual. Putin llama a Trump como alguien que sabe exactamente qué palancas activar. Han hablado en privado más veces de las que el público estadounidense conoce, y el patrón de esas conversaciones siempre sigue la misma estructura. Putin pone sobre la mesa algo que Trump quiere: cooperación económica, acuerdos energéticos, reconocimiento personal, y a cambio pide algo que beneficia a Moscú. Esta llamada no fue distinta. Según el propio comunicado ruso, además de la advertencia sobre Irán, también hablaron de cooperación económica y energética entre Estados Unidos y Rusia. Piénselo un momento. Un presidente ruso que tiene una guerra de desgaste en curso en Ucrania, con sanciones aplastando su economía, está en el teléfono con el presidente de Estados Unidos discutiendo acuerdos comerciales, y el presidente de Estados Unidos sale de esa conversación no para informar al Congreso, no para reunir a sus asesores de seguridad nacional,
sino para decirle a un periodista que tiene un plan listo para atacar a Irán otra vez. Putin ofrece la zanahoria de los negocios, muestra el palo de las consecuencias nucleares y Trump sale de la conversación hablando únicamente de lo que ya tenía en la cabeza antes de que empezara la llamada, como si la advertencia hubiera llegado al buzón de voz y nadie la hubiera escuchado todavía. Para entender por qué la advertencia de Putin tiene el peso que tiene, hay que conocer el contexto inmediato que la rodea. Justo antes de esa llamada, Trump había hablado con un periodista de Axios, que se ha convertido en algo parecido a su canal de comunicación preferido para hacer anuncios que debería hacer de manera formal. Y en esa conversación, Trump declaró que el Comando Central de Estados Unidos tiene un plan listo para reanudar los ataques contra infraestructura iraní. Lo describió como una operación corta, diseñada para forzar a Irán de vuelta a la mesa de negociación mediante otra ronda breve de hostilidades. Dijo que el bloqueo naval se mantendría. Lo dijo con la seguridad de alguien que cree estar ejecutando una estrategia brillante y original. El problema es que Trump pensó exactamente lo mismo la primera vez. Creyó que los ataques iniciales durarían pocos días. Creyó que el régimen iraní colapsaría o cedería bajo la presión. Se sorprendió genuinamente cuando eso no ocurrió. Y ahora, 2 meses después, con toda la evidencia disponible de que Irán no solo no colapsó, sino que escaló de manera sostenida y coordinada, Trump quiere hacer exactamente lo mismo otra vez. En muchos contextos, hacer lo mismo esperando resultados distintos tiene un nombre específico. En geopolítica, con armas nucleares en la mesa, tiene el mismo nombre, pero las consecuencias son ligeramente distintas. Y fue en ese momento, con ese plan ya declarado públicamente, cuando Putin marcó el número de Trump y habló 90 minutos. La secuencia no es casual, es una respuesta, y fue ignorada antes de que terminara la tarde. 90 minutos después de que Putin le trazara una línea roja, Trump apareció en el despacho oval. La conferencia estaba diseñada para celebrar el regreso de unos astronautas que habían pasado meses en el espacio y que habían vuelto con una resistencia física genuina y admirable. Trump los colocó detrás de él como telón de fondo. Así es exactamente como Trump usa a la gente, como atrezo, como el equipo que gana el campeonato y al que invitan a la Casa Blanca para que estén de pie mientras el presidente habla. Los astronautas pasaron meses orbitando la Tierra. Trump los convirtió en fondo de pantalla para su rueda de prensa. Los astronautas aceptaron con la dignidad que los caracteriza. Nosotros tomamos nota. Pero lo que terminó siendo esa conferencia de prensa no tuvo nada que ver con el espacio exterior. Fue una ventana directa al interior de la mente del presidente de los Estados Unidos. Trump, con esa llamada de Putin todavía fresca, todavía procesando las advertencias simultáneas sobre Ucrania e Irán, empezó a hablar. Y confundió países, confundió guerras, confundió enemigos. Dijo literalmente que Ucrania había sido derrotada militarmente. Dijo que Ucrania tenía 159 barcos y que todos están ahora en el fondo del mar. Ucrania, un país sin acceso significativo al mar, un país cuya armada nunca tuvo 159 embarcaciones en toda su historia moderna. Trump estaba hablando de Irán y dijo Ucrania, y no se corrigió. Siguió adelante como si confundir 2 países en guerra, 2 conflictos completamente distintos, con actores distintos y consecuencias distintas, fuera un detalle tan menor que ni siquiera merecía una pausa. Cuando el comandante en jefe confunde públicamente los 2 frentes de guerra que está gestionando y no se corrige, no estamos ante un lapsus de cansancio, estamos ante una señal sobre cómo está procesando la información en tiempo real. Luego habló del bloqueo del estrecho de Hormuz, lo llamó puro genio. Dijo que había sido 100% infalible, dijo que demostraba la excelencia de la Marina estadounidense. Y después llegó la frase que resume mejor que cualquier análisis cómo Trump está leyendo esta guerra. Dijo que lo único que le falta a Irán es rendirse. Dijo textualmente que tienen que decir tío, tío. Como en el patio de la escuela cuando alguien le hace a otro una llave de lucha libre y el que está debajo tiene que pedir clemencia.
Así es como el presidente de los Estados Unidos está describiendo una guerra contra un país de 90 millones de personas, con capacidad misilística probada, con 31 centros de mando descentralizados y con una estrategia militar que lleva años en preparación. Tío, genial. Esa frase no vino de ningún asesor, no vino de ningún análisis estratégico, vino directamente de Trump. Y lo que revela no es fortaleza, revela algo mucho más perturbador, que Trump genuinamente cree que Irán está a punto de colapsar, que la presión está funcionando, que solo falta un empujón más. La realidad, como veremos en unos minutos, no está de acuerdo con esa evaluación en absoluto. Pero la conferencia no terminó ahí, porque entonces Trump decidió hablar de James Comey, el exdirector del FBI que acaba de ser acusado por una segunda vez, en esta ocasión por publicar en redes sociales una fotografía de conchas en la playa con el número 86-47. Trump explicó frente a las cámaras del despacho Oval con total seriedad que 86 es un término de la mafia, que en las películas de mafia, cuando quieren eliminar a alguien, dicen 86 ese tipo. Lo dijo como una explicación jurídica contundente de por qué el exdirector del FBI merece ser arrestado por publicar una foto de conchas en la playa. Lo que Trump no mencionó, o nadie en su entorno se molestó en explicarle, es que 86 también es un término completamente ordinario en la industria de la hostelería. Significa sacar algo del menú o pedirle a alguien que abandone el local. La mayoría de los estadounidenses que ven ese número piensan en restaurantes, no en el crimen organizado. Pero Trump habita en un mundo donde cada cosa que lo amenaza es un complot mortal, donde una foto de conchas en la playa es una orden de asesinato, donde el exdirector del FBI es un criminal que debe ser perseguido por un meme. Ese mundo está cada vez más lejos del mundo donde se desarrolla la guerra real. Y luego ocurrió algo que no debería pasar nunca. Un periodista le preguntó sobre un fallo que la Corte Suprema acababa de emitir esa misma mañana, una decisión sobre la Ley de Derechos Civiles de Votación con implicaciones enormes para los distritos electorales del sur. Y Trump respondió con una pregunta: ¿cuándo había ocurrido ese fallo? No lo sabía. Había estado con los astronautas, explicó. Había estado con contratistas para el salón de baile. Había estado juramentando al hijo de alguien. No había tenido tiempo de enterarse que la Corte Suprema, el máximo tribunal de su país, había emitido esa mañana una de las decisiones más importantes en materia electoral en años. Pero sí tenía un plan listo para reanudar los bombardeos contra Irán. Las prioridades están claras. Cuando el periodista le resumió el contenido del fallo, Trump dijo: «Ese es el tipo de fallo que me gusta», y siguió adelante. Sin análisis, sin preguntar por las implicaciones, sin ninguna consideración sobre lo que esa decisión significaba para el país que está gobernando. Y mientras Trump declaraba la victoria en el despacho Oval, la realidad militar estaba contando una historia completamente diferente, una que conviene conocer en detalle. En la misma noche en que Trump anunciaba que Irán estaba a punto de decir tío, Irán lanzó ataques coordinados contra 5 países distintos en una sola operación nocturna: Irak, Qatar, Arabia Saudita, Israel y Emiratos Árabes. 5 objetivos, una noche. Ataques sincronizados que requieren planificación anticipada, coordinación de mando, capacidad de inteligencia intacta y logística operativa funcionando al máximo nivel. Eso no es un país en proceso de colapso. Eso es un país que lleva tiempo preparándose exactamente para este momento y que acaba de demostrar que puede escalar en múltiples frentes de manera simultánea. Para entender por qué eso es tan significativo, hay que conocer la estrategia que Irán ha estado ejecutando desde el principio del conflicto. Una estrategia de 2 etapas que los analistas militares describían en abstracto, pero que nadie esperaba ver completada tan rápidamente. Primera etapa: destruir los sistemas de radar, los ojos de la red de defensa, la infraestructura que permite detectar los ataques con suficiente antelación para reaccionar. Segunda etapa: agotar los arsenales de interceptores, los puños del sistema, los misiles que derriban los misiles entrantes. Cuando ambas cosas desaparecen, los misiles llegan sin advertencia previa y aterrizan sin encontrar resistencia.
Irán acaba de completar ambas etapas, y la prueba más contundente de eso no vino de un análisis de inteligencia ni de un medio crítico con la administración, vino del propio gobierno israelí, el socio más cercano de Estados Unidos en este conflicto, que le envió un mensaje a sus propios ciudadanos que ningún gobierno democrático quiere enviar jamás. Le dijeron a 7 millones de israelíes que el sistema de alerta temprana, esa red de radares de miles de millones de dólares que durante años garantizaba entre 15 y 25 minutos de advertencia antes de la llegada de un misil, ya no funciona. Ahora el margen de aviso es de entre 60 y 90 segundos, en algunos casos menos. 90 segundos, eso no es tiempo suficiente para llegar a un refugio. Eso apenas es tiempo suficiente para darse cuenta de que algo está a punto de impactar. Israel le está diciendo a su propia gente en voz alta y de manera oficial que ya no puede protegerlos de la manera en que lo ha hecho durante décadas, que a partir de ahora cada uno gestione su propia supervivencia como pueda. Una nación que invirtió décadas y cientos de miles de millones de dólares construyendo la arquitectura de defensa antimisiles más sofisticada de Oriente Medio, acaba de admitir ante sus propios ciudadanos que esa arquitectura ya no cumple su función principal. Eso no es un problema de relaciones públicas, es la confirmación oficial de que la estrategia iraní funcionó exactamente como fue diseñada. Y mientras tanto, el estrecho de Hormuz, ese que Trump describe como un éxito total del bloqueo americano, está efectivamente vacío, pero no porque Estados Unidos lo controle. Está vacío porque Irán declaró que cualquier embarcación que entre en esas aguas será tratada como objetivo militar, y cada compañía naviera, cada capitán, cada aseguradora del mundo hizo el cálculo de riesgo y llegó a la misma conclusión: no vale la pena. Las imágenes satelitales lo muestran con una claridad brutal. Hace semanas, tráfico naval denso fluyendo en ambas direcciones, el comercio global moviéndose con normalidad. Hoy, agua vacía. Eso no es control estadounidense, es interrupción iraní. Y las consecuencias económicas de un estrecho de Hormuz cerrado ya no son teóricas, están en el precio del petróleo de hoy y estarán en las facturas de gasolina del próximo mes. Japón, Corea del Sur, Australia, países que no participaron en ninguna de las decisiones que llevaron a este conflicto, están viendo cómo su economía energética se deteriora en tiempo real por elecciones tomadas en Washington y Tel Aviv, en las que no tuvieron voz ni voto. El mundo no votó por esta guerra, el mundo la está pagando de todas formas. Y luego está el caso de Bahrein, que resume mejor que ningún análisis cómo se están rompiendo los equilibrios de la región. Bahrein es una pequeña nación insular, menos de 2 millones de personas, sin capacidad militar independiente para sostener ningún conflicto con Irán. Lo que sí tiene es la quinta flota de Estados Unidos en su territorio. Pues bien, Bahrein atacó directamente a Irán. No fue Estados Unidos atacando desde suelo bahrainí, que eso ya ocurría. Fueron misiles y drones lanzados desde territorio bahrainí hacia objetivos iraníes. Un estado del Golfo acaba de declarar guerra abierta contra Irán. Alguien le dijo que era seguro cruzar esa línea, y la respuesta iraní fue inmediata, precisa y abrumadora. De vuelta al despacho oval, porque la conferencia de prensa todavía tenía más material. Después de confundir Ucrania con Irán, después de inventar una armada de 159 barcos que nunca existió, Trump decidió atacar a la OTAN. Dijo que estaba decepcionado porque cuando Estados Unidos pidió ayuda a la alianza con Ucrania, la respuesta no fue la que esperaba. Y luego, en la misma frase, dijo que también pidió ayuda a la OTAN con Irán. Irán. Trump acaba de reconocer públicamente que intentó involucrar a la OTAN en una guerra con Irán y que la OTAN se negó. Eso no es una anécdota menor, es la confirmación de que Trump intentó arrastrar a toda la alianza occidental a un conflicto que 32 países independientes, con sus propios parlamentos y sus propias poblaciones, consideraron demasiado arriesgado para justificar su participación. Trump lo dice con el tono de quien está decepcionado con un empleado que no siguió órdenes, como si la OTAN fuera su departamento de recursos humanos y no una alianza de democracias soberanas. La OTAN no se negó por falta de entusiasmo, se negó porque sus propios análisis militares les decían que esta guerra no tiene un camino claro hacia ningún tipo de victoria, que el riesgo de escalación es enorme y que involucrarse directamente podría ser exactamente el tipo de error histórico del que tardarías generaciones en recuperarte. Y luego llegó el rey Carlos.
Trump dijo que el rey es fantástico, que pasaron mucho tiempo juntos, que hablaron sobre Irán y Ucrania, dos conflictos distintos que Trump sigue tratando como si fueran el mismo, y añadió algo que revela perfectamente cómo lee el mapa. Dijo que cree que si dependiera del rey, Gran Bretaña habría ayudado con Irán, como si el problema fuera la voluntad política y no la evaluación estratégica, como si lo único que faltara para que esta guerra funcionara fuera un poco más de entusiasmo de los aliados. Y en medio de todo ese caos apareció Volodymyr Zelensky, porque en el mismo día en que Trump estaba mezclando países y declarando victorias inexistentes, el presidente de Ucrania decidió hablar, y lo que dijo fue medido, directo y demoledor. Zelensky fue preguntado sobre una declaración de J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, quien dijo públicamente que estaba más orgulloso de haber terminado la ayuda militar a Ucrania que de casi cualquier otra cosa que hubiera hecho en su cargo. Orgulloso. El vicepresidente de la mayor democracia del mundo dijo estar orgulloso de haber cortado el apoyo a un país que está siendo invadido por una potencia militar que amenaza la seguridad de toda Europa. Zelensky respondió con una sola frase. Dijo, si el vicepresidente está orgulloso de no ayudarnos, entonces está ayudando a los rusos, y que no está seguro de que eso fortalezca a Estados Unidos. No gritó, no atacó personalmente, hizo algo mucho más eficaz. Expuso la lógica con precisión quirúrgica. Si no ayudas a Ucrania, ayudas a Rusia. No hay posición neutral en esta ecuación. Las abstenciones también eligen un bando. Y hay un contexto que conecta todo lo que estamos viendo y que explica en parte por qué la situación está llegando a estos niveles. En el mismo día en que Trump estaba confundiendo países en el despacho Oval, sus números de aprobación alcanzaban cifras que nadie en Washington esperaba ver en este momento. Reuters e Ipsos lo sitúan en 34% de aprobación general, AP y NORC en 33%, pero los datos sectoriales son donde la historia se vuelve verdaderamente reveladora. En gestión económica, Trump tiene un 30% de aprobación. En inflación está 49 puntos por debajo del agua, lo que significa que 49 puntos más de estadounidenses desaprueban su gestión de la inflación que los que la aprueban. Para poner eso en perspectiva, Joe Biden, cuya presidencia fue destruida políticamente por la inflación, nunca llegó a estar más de 43 puntos bajo el agua en ese mismo indicador. Trump está peor en inflación que Biden en su peor momento. Y la inflación real ahora mismo es aproximadamente un tercio de lo que era durante el pico de la era Biden. Es decir, hay menos inflación real que con Biden, pero más percepción negativa de la gestión económica. Los estadounidenses no están respondiendo a los precios, están respondiendo a los aranceles, a la incertidumbre, a la guerra que mantiene cerrado el estrecho de Hormuz y encarece la energía, a la sensación de que el país está siendo dirigido de manera errática. Y esa sensación, mirando lo que ocurrió en ese despacho Oval, no es completamente irracional. Entre los independientes, el segmento que decide las elecciones en Estados Unidos, el 75% dice que el país va en el camino equivocado en cuanto al costo de vida. Solo el 9% dice que va en el camino correcto. Y lo más llamativo, incluso entre los republicanos, la pluralidad dice que el país va en dirección equivocada en ese indicador. Trump ha perdido a su propia base en el indicador que construyó su regreso al poder, porque Trump construyó su campaña sobre una promesa muy concreta, que resolvería la inflación el primer día, que los precios bajarían de inmediato, que los americanos volverían a sentirse económicamente seguros. Esa promesa era el núcleo de toda su propuesta electoral, y ahora, con esos números sobre la mesa, peor que Biden, peor que Carter, peor que Nixon en el momento de su renuncia en el indicador económico, esa promesa se ha convertido en el mayor lastre político de su presidencia. Y luego añadió algo que sintetiza lo que está en juego más allá de Ucrania. Dijo que Rusia no es ni será nunca aliada de Estados Unidos. Que en Guerra Fría, en Guerra Caliente, en cualquier escenario imaginable, Rusia opera contra los intereses estadounidenses. Que la idea de acercarse a Putin fortalece a Estados Unidos es una ilusión que la historia desmiente cada vez que alguien la intenta.
Y aquí es donde todo se conecta, porque Trump no está confundiendo países ni ignorando advertencias nucleares en el vacío. Lo está haciendo en un contexto donde sus números de aprobación están en caída libre, donde su promesa más importante se ha convertido en su mayor fracaso, donde necesita desesperadamente algo que pueda presentar como una victoria. Y esa necesidad desesperada de una victoria es exactamente lo que hace que la situación con Irán sea tan peligrosa. No porque Trump sea malvado, sino porque los líderes con 33% de aprobación, con Putin advirtiéndoles por un lado e Irán demostrando que puede atacar 5 países en una noche, tienen exactamente el tipo de incentivos perversos que llevan a tomar decisiones catastróficas. La lógica del arrinconado no suele producir las mejores elecciones estratégicas de la historia. Hay una distinción que los analistas de relaciones internacionales hacen sistemáticamente y que aquí es crucial. La imprevisibilidad estratégica, es decir, que el adversario no sepa qué vas a hacer, puede ser una herramienta de presión útil. La imprevisibilidad personal, es decir, que los propios aliados y el propio sistema no sepan si el presidente distingue entre los conflictos que está manejando, eso es desestabilización. Esa diferencia, aparentemente técnica, puede ser literalmente letal en política exterior. Y los adversarios de Estados Unidos no leen estas escenas como las leería una audiencia doméstica, no las procesan en términos de escándalo mediático, las procesan en términos de oportunidad. Cuando perciben que el presidente actúa desde el impulso, que contradice sus propias líneas, que amenaza sin coherencia sostenible y que su propio sistema tiene que corregirlo constantemente, pueden llegar a una conclusión muy peligrosa, que Washington está desalineado. Y un Washington desalineado es más vulnerable, porque cuando la cadena política y la cadena militar no parecen moverse con una misma lógica, se abre una zona gris, y en esa zona gris los rivales prueban, no siempre con una gran ofensiva, a veces con pequeñas provocaciones, calibrando hasta dónde pueden tensar la cuerda antes de que alguien en Washington logre coordinarse lo suficiente para responder de manera coherente. Putin le dio a Trump una advertencia clara. Le trazó una línea roja, le ofreció una salida diplomática envuelta en el lenguaje de la cooperación económica, y Trump salió de esa conversación confundiendo dos guerras distintas, inventando una flota naval que nunca existió y declarando que Irán solo necesita decir tío. Eso no es diplomacia, eso no es estrategia. Eso es un presidente gestionando dos crisis militares simultáneas sin poder distinguir entre ellas en público. Y la pregunta que ya circula en los pasillos del Congreso, en los despachos del Pentágono, en las capitales aliadas, aunque nadie quiera formularla demasiado alto, es esta. Si el hombre con más poder militar del planeta no puede distinguir entre Irán y Ucrania en una conferencia de prensa, ¿qué ocurre cuando tiene que tomar una decisión en tiempo real? ¿Qué pasa cuando el teléfono suena a las 3 de la madrugada y alguien le dice que hay misiles en el aire y necesita decidir en 90 segundos? ¿Cuánta confianza puede tener el sistema en que la respuesta que dé ese hombre en ese momento será la correcta? Las consecuencias ya están en marcha. Israel no puede advertir a sus ciudadanos sobre misiles entrantes con el margen que tenía antes. Bahrein acaba de entrar en guerra abierta con Irán. Qatar está en confinamiento de emergencia. El estrecho de Hormuz está vacío. Irán está atacando 5 países en una sola noche. Irán está eligiendo un nuevo líder supremo en medio de operaciones de combate activas. Y Trump está en el despacho oval llamándolo una rendición inminente, burlándose de las orejas del jefe de la NASA y explicando que 86 es un término mafioso que aprendió en las películas. Los misiles no están de acuerdo con su evaluación, la realidad no está de acuerdo, y la advertencia de Putin, la conversación de 90 minutos que debería haber cambiado el rumbo, fue ignorada antes de que terminara la tarde. Esto no es un escándalo político más. Es una señal de que la distancia entre lo que el presidente dice y lo que está ocurriendo en el mundo real se ha vuelto tan grande que ya no es solo un problema político, es un riesgo operacional. Y en una guerra, los riesgos operacionales no se quedan en las salas de conferencias, se convierten en misiles reales, en fuego real y muertos reales. Zelensky lo dijo con claridad: si no ayudas a Ucrania, ayudas a Rusia. La misma lógica aplica aquí. Si el presidente no entiende la guerra que está dirigiendo, la guerra no se detiene, simplemente se vuelve más peligrosa. Esa es la razón por la que esto importa. Esa es la razón por la que lo que pasó en ese despacho oval después de esa llamada a Putin no puede ignorarse. Porque la próxima vez que Trump confunda un país con otro, la próxima vez que declare una victoria que no exista,
Podría no estar frente a un micrófono, podría estar dando una orden, y para entonces ya será demasiado tarde. Eso es todo por hoy. Si llegaste hasta acá, ya sabes lo que toca. Dale like si el análisis te pareció honesto y útil, compártelo con quien creas que le interesa verlo y suscríbete si todavía no lo hiciste. La pregunta de hoy está fijada en los comentarios. Nos vemos en el próximo video de Orden Oculto. Un abrazo.